Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de programación utilizando la API de Windows, en el cual nos dedicaremos exclusivamente a hablar de la función deleteObject, la cual es utilizada para eliminar algún objeto de GDI que hayamos utilizado, de manera que se libere la memoria asociado a dicho objeto. Como les decía, deleteObject es una función que borra una pluma, un pincel, fuente, bitmap, región o palette, liberando todos los recursos del sistema asociados con el objeto. Finalmente, luego de que se ha borrado el objeto, el manipulador ya no es válido, es decir, el manipulador de dicho objeto ya no es válido. Por lo tanto, ya no puede ser seleccionado para utilizarlo para pintar o para dibujar nuevamente. Este es el prototipo de la función. Tiene un valor de retorno bool y tiene un solo argumento, que es el objeto a borrar. Dice que el valor de retorno, en caso de que tenga éxito, es distinto de 0, y que en caso de que el manipulador no sea válido o esté actualmente seleccionado en un dispositivo de contexto, el valor de retorno va a ser 0. Finalmente dice que no borremos un objeto para dibujar, un objeto que se usa para dibujar, como por ejemplo una pluma o un pincel, cuando todavía está seleccionado en un dispositivo de contexto. Bueno, un pattern brush todavía no lo hemos visto, así que eso no lo vamos a tocar por el momento. Vamos a hacer unas cuantas pruebas para que vean cómo trabaja la función deleteObject y además cuándo es recomendado usar. En los videos anteriores hemos acostumbrado a usar deleteObject cuando se ejecuta el mensaje de destruir la ventana, que es justamente o solamente cuando se pulse el botón de cerrar la ventana, de manera que como ya no se va a utilizar el objeto porque estamos cerrando la aplicación, entonces se borra dicho objeto. Sin embargo, esto solo sería útil para aquellos objetos que han sido declarados con el calificador static. En nuestro caso tenemos este objeto y pincel y la pluma sin el calificador static, por lo que tiene que borrarse justamente en el mismo bloque de mensaje en el que fue creado. De manera que si fue creado algún pincel en el mensaje de pintar la ventana, es allí, antes de que termine ese case, que debe de eliminarse. La razón por la que pasa esto es que trabajando con la API de Windows estamos trabajando con programación orientada a eventos. Para aclarar un poco esto, que tal vez se vuelva algo complicado de explicar, especialmente cuando uno viene de un lenguaje de programación como C, que es de programación estructurada, tal vez se complica un poco más, porque estamos acostumbrados a utilizar funciones que nosotros llamamos explícitamente, mientras que aquí en los eventos tratamos con una función que se llama de manera implícita por otra función. Esa función que se llama implícitamente por otra función es el procedimiento de ventana. Más o menos les explico cómo funciona esto. Toda aplicación de la API de Windows contiene un ciclo que es el que se encarga de mantener activa la aplicación, recibiendo los mensajes mediante la función getMessage, y cada uno de esos mensajes es algún evento. Los eventos pueden ser algún movimiento en la ventana o alguna actualización en la ventana que hace que se requiera volver a pintar. Un evento puede ser cuando se presiona un botón, puede ser cuando se hace clic con el mouse, puede ser cuando se cambia el tamaño de la ventana. Todo eso es un evento. En fin, un evento es algo que ocurre y que acarrea un conjunto de acciones, como por ejemplo pulsar un botón es un evento que acarrea algún conjunto de acciones asociadas con el pulsado de ese botón. Bueno, la función getMessage en su primer parámetro tiene la estructura de tipo MSG y ahí es donde guarda el mensaje. El segundo parámetro es null porque queremos indicarle que vamos a recibir los mensajes de todas las ventanas que pertenezcan a este hilo, que es un concepto que no hemos visto, a este hilo o a esta instancia, por llamarlo de otra manera.
El tercer y cuarto parámetro son como un rango de entre qué valores están los mensajes, ya que los mensajes son números enteros. Sin embargo, indicándolo como 0 ambos, esto produce que se tome en cuenta todos los mensajes. El ciclo se ejecuta mientras sea mayor que 0, ya que si es igual a 0, significa que se ha pulsado el botón de cerrar la aplicación y por lo tanto el ciclo acaba. De otro modo, si el valor es -1, si getMessage retorna -1, quiere decir que ocurrió un error que debemos manipular y luego debemos salir de la aplicación debido al error. Y luego, si es mayor que 0, entonces se llaman a dos funciones que creo que en su momento, al inicio del curso, tome en cuenta. La primera es la que traduce el mensaje y la segunda es la que asigna este mensaje a algún procedimiento de ventana. Y es aquí en la función dispatchMessage donde se llama al procedimiento de ventana. Esta función lo que hace es que toma el mensaje que se capturó, identifica a qué ventana pertenece y entonces llama al procedimiento de ventana de esa ventana. Parece trabalengua, pero así es. De manera que en nuestro caso, eso quiere decir que en cierta forma el procedimiento de ventana es una función que constantemente se está llamando y cerrando. Llama y cierra. Se llama y cierra. Entonces, las variables que no son estáticas se están creando y destruyendo, creando y destruyendo. Cuando nosotros tenemos alguna variable que es asociada a un bloque de memoria y termina el mensaje donde se ha creado, como por ejemplo, se ha creado un pincel en el mensaje de pintar la ventana y se ha llegado al break de ese case donde se creó el pincel. Si no se liberó la memoria, en ese momento, cuando se llega al break, deja de ejecutarse la función procedimiento de ventana. ¿Y qué pasará con ese bloque de memoria? No se sabe porque no lo liberamos antes de que se cerrara la función. Entonces, puede ser que produzca fuga de memoria. Es por esta razón que si nosotros estamos manipulando variables que no son estáticas, que debemos liberar la memoria antes de que termine el bloque donde se utiliza, el bloque de código donde se utiliza. Por otro lado, si la variable es estática, una variable estática, su existencia perdura durante la ejecución del programa. Sin importar que el procedimiento de ventana acabe, esa variable estática va a seguir existiendo. Y cuando se vuelva a llamar al procedimiento de ventana, la variable estática va a tener el valor que tenía en la llamada anterior del procedimiento. Va a seguir existiendo y va a mantener su valor. Así que en el caso de las variables estáticas, podemos destruirlas o liberar el espacio asociado a ellas hasta el final de la aplicación, que sería cuando se llama el mensaje Window Message Destroy. Bastante teoría les he disparado ahorita. Vamos a ver un poco de código. Voy a crear un bloque de código pequeño en el mensaje de pintar la ventana para demostrar cómo funciona la función delete object. En este bloque de ejemplo he utilizado la variable pincel, que es un manipulador de pinceles, para apuntar a la información de un pincel creado con la función createSolidBrush. He creado un pincel de color amarillo. Luego, con la función getClientRect, obtengo las dimensiones del área cliente de la ventana a la que pertenece este procedimiento de ventana. Y luego con la función fillRect lo utilizo para pintar todo el área cliente, indicándole en el primer parámetro cuál es el dispositivo de contexto donde voy a pintar, que en este caso es el área cliente, ya sea seleccionado mediante la función beginPaint. Luego las dimensiones que voy a pintar, que en este caso es el rectángulo que obtiene las dimensiones del área cliente. Y por último el pincel que voy a utilizar para pintar, que es el pincel de color amarillo que acabo de crear. Luego utilizo la función selectObject para seleccionar el pincel para usarlo en el dispositivo de contexto
que hace referencia al área cliente de la ventana. Y una vez seleccionado el pincel, llamo a la función rectangle para dibujar un rectángulo con estas dimensiones, y que el color de fondo, ya que he seleccionado el color del pincel que creé, pues entonces el color de fondo del rectángulo va a ser amarillo. Ejecutamos la prueba y pueden ver que en efecto la ventana fue pintada toda en amarilla y el rectángulo que he creado tiene los bordes pintados con la pluma por defecto, que es color negro, y el color de fondo es amarillo, ya que yo seleccioné ese pincel antes de llamar a la función rectangle. Bueno, ¿qué pasaría si luego, o más bien si antes de utilizar a la función select object, llamo a la función delete object, indicándole que borre el pincel? Ahora, cuando se ejecuta la línea donde se selecciona el pincel, debería de ocurrir un error, ya que el pincel fue borrado. Hacemos la prueba y pueden ver que el color de fondo es blanco. No, como que no se seleccionó, sino que como que se pintó utilizando el pincel por defecto. Eso quiere decir que la función delete object eliminó cualquier recurso asociado al pincel, así que al seleccionarlo, o más bien tratar de seleccionarlo nuevamente para pintar el fondo del rectángulo, entonces no nos permitió, ya no se pudo hacer referencia a ese color de pincel. Luego de dibujar el rectángulo, voy a utilizar la función fillRect para dibujar, o más bien para pintar un rectángulo de algún color. En este caso el color va a ser pincel, que ya ha sido eliminado. Para darle las dimensiones al rectángulo, voy a llamar a la función setRect. Esta función nos permite llenar una estructura de tipo rect, en este caso la variable rc, con las dimensiones de un rectángulo, indicando la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Vamos a crear un rectángulo ubicado en 10,10 y que las coordenadas de la esquina inferior derecha sea 400,400. Y esa estructura rect es la que vamos a usar para pintar el nuevo rectángulo utilizando la función fillRect. Como pueden ver, se ha creado un rectángulo de un solo color, pero aunque yo le indiqué que usara el pincel, que se supone que es amarillo, ha pintado todo de blanco. Esto debido a que en efecto la función delete object ha borrado ese objeto. Si yo elimino la sentencia de delete object, se ha pintado de amarillo el rectángulo, no se ven los bordes, pero sí que se ha pintado, ya que se ha pintado encima de rectángulo. Y si no lo cubriera de color amarillo, entonces nosotros podríamos ver los bordes. Así que bueno, así es como pueden ver que trabaja la función delete object. Es interesante también esa parte de cómo funcionan los eventos, cómo se capturan los mensajes, cómo se distribuyen a través de todos los procedimientos de ventana que puede tener una aplicación grande, ya que una aplicación grande puede tener múltiples ventanas y cada una de esas ventanas contiene su respectivo procedimiento. La verdad que da bastante de qué hablar y me gustaría en un futuro no muy lejano, tratar un poco más con ese tema de manejar los eventos, ya que eso les dará una noción mucho mejor de cómo funciona esta programación utilizando la API de Windows, que es el objetivo del curso, saber manejarlo. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Los espero en el siguiente, en el que reanudamos con el tema de dibujar en la ventana.